Un gusto, Waldo, poder conversar. Te hemos escuchado porque nuestro compañero Paco Rodríguez ha traído pues aquí a la mesa de Contrapunto las versiones radiofónicas de los reportajes que él publica en Vanguardia, en el Universal, en el suplemento de investigación, de periodismo de investigación de Vanguardia, que es el suplemento semanario. Entonces, ya hemos escuchado tu voz en este espacio, Waldo, pero qué padre que hoy podamos platicar de forma directa, porque insisto, los retos en materia ambiental son muchísimos. Allá en el norte de Coahuila, concretamente en el Moral, esta comunidad de unos 400 habitantes allá en el municipio de Piedras Negras, pues ha habido esta situación con el río San Rodrigo, ¿no? Un río que murió por una práctica que en muchos países está prohibida, que es la extracción de material pétreo del río, pero que aquí se permite, como lamentablemente se permiten muchas cosas que no deberían. Entonces, pudiéramos empezar por ahí para enlistar o comenzar a enlistar pues los pendientes y los retos que hay en materia medioambiental. Waldo, si nos puedes platicar un poco esta historia en la que tú estás muy vinculado como activista de lo que pasó y lo que está pasando con el río San Rodrigo. Sí, Manuel. Mira, yo soy originario del río San Rodrigo y yo nací 15 kilómetros aguas arriba del río San Rodrigo, desde el Moral. Ajá. 15 kilómetros, entonces yo conocí el río San Rodrigo desde pequeño, ahí pasé mi infancia y he visto como yo y otras personas de mi edad, pues ya somos adultos mayores, cómo se ha deteriorado, cómo lo han destruido, en donde el Estado ha jugado un papel preponderante, y esto ha sucedido desde aproximadamente desde los años 80 del siglo pasado. Uh-huh. Y han sido 4 factores, básicamente, que nosotros les hemos denominado las 4 calamidades del río San Rodrigo. La primera de ellas es lo que tú mencionabas, es la actividad minera, que consiste en la extracción de material pétreo para construcción, que es un material que se utiliza pues muy importante en la construcción, que es de naturaleza calcárea, es calcita, y antes de los años 80 la extracción se hacía en forma manual. Uh-huh. Pero a partir de esa década, cuando empiezan a llegar al norte de Coahuila, Piedras Negras, Acuña, a la frontera, las maquiladoras, las industrias manufactureras, se dispara la demanda de estos materiales para la construcción de las maquiladoras, okay, las cimentaciones, los muros de las construcciones. Y aparejado a esto se vino la contratación de mucho personal de fuera de la localidad. Entonces tuvo un crecimiento poblacional muy alto. Piedras Negras, tanto Piedras Negras como Acuña y Nava. Las tasas de crecimiento de 3.5% anual, 4%. Entonces estos nuevos trabajadores se fueron con el ofrecimiento de las empresas de que les iban a construir casas. Uh-huh. Entonces iba el trabajador y al año pues ya se iba la familia y pues ya le construían su casa. Y eso sigue hasta la fecha. Okay. Entonces, esa política de crecimiento, de inversión y crecimiento, es inversión extranjera y inversión nacional, esas políticas han ejercido una presión muy alta sobre el río San Rodrigo, que ha sido la fuente tradicional de abastecimiento de material pétreo para construcción en el norte de Coahuila. Con ese material se han construido edificios públicos, escuelas, universidades, cuarteles militares, fraccionamientos, unidades habitacionales, la compañía cervecera de Coahuila, o sea, la Constellation Brands. En fin, ha sido una presión muy grande sobre el río, y a pesar de las denuncias que se han presentado desde fines de los años 90 del siglo pasado, no ha habido respuesta.
de parte de las instituciones federales, que son Conagua y Profepa, básicamente los que controlan y vigilan la extracción de este material. Ese es el primer factor que te decía de las 4 calamidades, la actividad minera. Esta actividad se hace por medio de tajos a cielo abierto en el río. Y eso ha ocasionado el ensanchamiento del cauce del río, de un río, pues era un río pequeño, de 20 metros máximo, 10, 20 metros. Ahorita tiene de ancho 600, 800 metros de ancho su cauce. Y el lecho del río se ha excavado en 6, 8 o más metros de profundidad, porque pues es un río sedimentario, donde esto es el material pétreo como elementos granulares se depositó durante pues millones de años en el río, se formaron bancos y es lo que se ha estado extrayendo. Sí, hay cosas, Waldo, que son muy difíciles de entender, porque precisamente esta práctica de extraer material pétreo está o limitada o de plano prohibida en Alemania, en Francia, en Reino Unido, en Suiza, precisamente por las afectaciones a la biodiversidad, precisamente porque causa erosión, precisamente porque se pierden ecosistemas, se agotan acuíferos. Pero aquí en México no, o sea, por el contrario, en México hay licencia para la extracción de millones de metros cúbicos de miles de ríos, de arroyos, de corrientes, de cauces, y esto es información del Registro Público de Derechos de Agua de la propia Conagua. Entonces no se entiende la visión mercantilista que tenemos de nuestra biodiversidad, de nuestros recursos naturales, que pensamos en el medio ambiente como algo para explotar y generar un beneficio que termina siendo para unos cuantos nada más, en perjuicio de los ecosistemas y en perjuicio del futuro mismo de nuestras sociedades, ¿no? Nos ha faltado cambiar esos paradigmas, nos ha cambiado tener esa visión de que nosotros somos parte, elemento de esos ecosistemas. No están allí para nuestro aprovechamiento mercenario, pero pareciera ser que esto se entiende al contrario. En ese sentido, Waldo, si hay esta permisión de los gobiernos, si las políticas públicas van en fomentar incluso este aprovechamiento nocivo de los recursos, pues entonces no vamos a cumplir, como casi nunca cumplimos, los eslogans de las conmemoraciones del Día Mundial de Medio Ambiente, que en este año es nuestra tierra, nuestro futuro, somos la generación de la restauración. Pues, ¿qué vamos a restaurar si las políticas públicas, insisto, las decisiones gubernamentales, pues más bien fomentan esto, la destrucción del ambiente? Estamos en un círculo vicioso. Sí, Manuel, tienes toda la razón. En Europa está prohibido desde el siglo pasado, en Estados Unidos también. Aquí está legislado en la Ley de Aguas Nacionales, en el artículo 113 bis de la LAN. Y para obtener la concesión tiene que ser la Semarnat la que autoriza una manifestación de impacto ambiental, que es a través de la DGIRA, la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental de Semarnat. Para ellos, la extracción de material pétreo es sustentable, ambientalmente viable o sustentable. Caray. ¿Qué demuestra? Es una total... Bueno, uno no sabemos si es ignorancia, no es posible, son profesionistas que a estas épocas no sepan, no conozcan literatura, tengan referencia de otros países y justifiquen la extracción de materiales pétreos y diciendo que es ambientalmente viable o sustentable. Y eso con esa manifestación, ese resolutivo de la DGIRA, de Semarnat, es que se tramita ante la Conagua la concesión. La Conagua les da la concesión por 5, 10 o 20 años y les establece el área de extracción y el volumen de extracción. El año pasado había en Coahuila
en agosto del año pasado que había en Coahuila 21 concesiones para extracción de material pétreo de todos los ríos de Coahuila, por un volumen total de 5.6 millones de metros cúbicos. De ese total de metros cúbicos, el 70% corresponde al río San Rodrigo, con 3.9 millones de metros cúbicos anuales. Entonces eso es una destrucción ya, es irreversible la destrucción que se le ha ocasionado al río. Y efectivamente las autoridades ambientales no se fijan en eso, en el país hay 4.350 concesiones. Todos los ríos del país están concesionados, prácticamente todos. Y se extraen más de cerca de 330, 350 millones de metros cúbicos de material pétreo, arena, grava, piedra bola, canto rodado o arcilla de esos ríos. Pero eso significa la deforestación. El primer paso que se hace en el río San Rodrigo, y así es en otros ríos, el primer paso es el despalme que le llaman, o sea, es retirar toda la cubierta vegetal. La cubierta vegetal en el río San Rodrigo eran bosques de nogal, álamo, fresno, palo blanco, mora, que era zona de reposo de la mariposa monarca. Mira, la Conavio declaró a la cuenca del río San Rodrigo como región terrestre prioritaria 073, básicamente por 3 factores. 1, la presencia de oso negro. 2, la presencia de castor en el río San Rodrigo, pero que ya está extinto, ya se extinguió. Ahorita te hablo del otro factor, que es el represamiento y desvío de su cauce. El castor ya se extinguió del río San Rodrigo. Y el otro eran los grandes bosques de nogal que había en la cuenca del río San Rodrigo. Esos bosques de nogal, desde la presa La Fragua hasta el río San Rodrigo, unos se secaron. Son 28 kilómetros desde la presa La Fragua hasta el río Bravo. Los primeros 14 kilómetros se secaron por la forma de operación de la presa La Fragua. Todos los árboles se secaron y se cayeron. Bosques de sabino y sobre todo de nogal silvestre. Y después de los últimos 14, 15 kilómetros se arrancaron, se deforestaron por la maquinaria. Son Caterpillar que meten para arrancar los árboles y tener acceso a los bancos de material. Así ha sido. Qué pena, de verdad. Y mira, Waldo, ahorita que mencionas esto de que allí era sitio de la ruta de las mariposas monarcas, pues precisamente lo que está pasando en Michoacán en los santuarios de la mariposa monarca con la tala indiscriminada de pinos que está acabando precisamente con esos bellísimos ecosistemas, y grupos de la delincuencia pues están obviamente haciendo negocio con esa tala de pino para vender esa y otras maderas preciosas, y entonces lo que hacen es incendiar allí donde talaron el pino para que cambie el uso de suelo, y entonces con prácticas también extorsivas sembrar aguacate y también controlar la exportación de aguacate en perjuicio del ecosistema. Y esto las autoridades pues no lo han frenado por X o Y. Ojalá en unos años no lamentemos que la mariposa monarca siga disminuyendo su población, o que de plano cambie de ruta y entonces en México ya no tengamos ese espectáculo bellísimo que es la naturaleza manifestándose en el proceso migratorio de la mariposa monarca. Es decir, estamos degradando nuestros recursos, estamos terminando con nuestros ecosistemas, y pareciera ser, no sé, siento que a veces no se dimensiona esto con el rigor que debería, Waldo. Sí, es la negligencia. Nosotros decimos negligencia. Negligencia, sí. O contubernio de las autoridades ambientales con los empresarios. Es el interés económico que prevalece. Tú lo mencionabas hace rato. Prevalece el interés económico sobre la naturaleza. Mira, ahorita
salió fue creo que el 16 de mayo de este mes pasado, el gobierno del Estado de México estableció modificaciones a su constitución, modificaciones constitucionales, en donde le otorga derechos a la naturaleza, fíjate. Eso está muy padre. A la montaña. Eso está muy bueno, sí. Está muy bueno, ojalá que algo así pudiera desarrollarse en Coahuila, pero sí, el Estado tiene que tomar las riendas de esos temas. Uno como sociedad, pues que usar la bicicleta, reciclar la basura, nosotros hacemos, nuestras actividades han sido la promoción, precisamente en este sentido, sobre el río San Rodrigo, la destrucción, pero la sociedad no tiene el impacto para presionar a las empresas, en donde las empresas tienen intereses, tienen relaciones muy estrechas con los gobiernos. Uno no puede luchar contra eso. Sí, lamentablemente. Oye, y Waldo, obviamente el tiempo es muy, muy corto. Ojalá que algún cambio se genere en el corto plazo. Obviamente, si nos lo permites, seguiremos en el futuro platicando estos temas porque son importantes, pero para ir cerrando la conversación de hoy con algo esperanzador, esto que nos comentabas del Estado de México sí es muy bueno, de otorgar derechos constitucionales a la naturaleza. O sea, es que tenemos que cambiar esos paradigmas y esa visión. Para ir cerrando, ¿con qué nos vamos, Waldo? Que nos dé un poco de esperanza en estos temas. Sí. Bueno, mira, antes de terminar, quedaron pendientes 3 puntos, porque te decía que eran 4. Eran 4, sí. 4. Después hablamos de los otros 3. Pero entonces, mira, sí te comento, la Secretaría de Medio Ambiente de Coahuila publicó en el Periódico Oficial del Estado, publicó un decreto por el cual la cuenca baja del río San Rodrigo, desde la presa La Fragua hasta el río Bravo, se declara zona de restauración. Esta es una opción para restablecer el ecosistema del río, la vegetación y restablecer el cauce de agua, el flujo de agua. Eso fue en 2019. En 2021 se publicó también por la Secretaría de Medio Ambiente de Coahuila, la FEMA, el programa para la restauración del río. Sin embargo, nada de esto se ha podido hacer porque las empresas siguen operando en el río. Entonces, mientras estén esos trascaos y camiones de gran capacidad operando en el río, pues necesitan cancelarse las concesiones, pero ahí tiene que ser pues el gobierno federal que tiene que cancelar esas concesiones. Sí, exactamente. Entonces eso es algo que pues traemos pendiente ahí con el gobierno de Coahuila, ojalá y pues ahora también está empezando la nueva administración, ojalá que lo pudieran llevar a cabo, desarrollar. Ojalá, sí, porque esto que comentabas del Estado de México sí es para que la biodiversidad, las especies nativas, endémicas, la naturaleza tenga derechos reconocidos, sea sujeta de derechos que se deben procurar. Y este párrafo de la exposición de motivos me parece bastante padre. Dice: los derechos de la naturaleza son un paradigma que considera a la madre tierra o naturaleza como un ente vivo, como sujeto de dignidad y de derechos, con valores intrínsecos que existen con independencia de la utilidad que pueda o no tener para los seres humanos, pues se respalda en un enfoque biocéntrico en el que la vida es el centro de esta concepción. Es decir, que los derechos de la naturaleza son un concepto que va más allá de los conceptos de medio ambiente y de recursos naturales, que refieren respectivamente al entorno físico que rodea a las personas o indican aquellos elementos de la naturaleza en la medida en que sirven a los seres humanos. El cuidado de nuestra madre tierra, de nuestra madre naturaleza, debe entenderse e instituirse en favor de la vida misma como una responsabilidad intergeneracional y compartida en la que la población, industrias y gobiernos debemos abocarnos a cuidarla, restaurarla y ser compatibles
con ella, es decir, tenemos el reto de cambiar la forma en la que estamos habitando nuestro planeta, actualmente destruyéndolo al extraer materia prima y transformándola en basura, contaminando el suelo, aire, agua y enfermando a niñas, niños, familias y comunidades enteras. Instituir los derechos de la naturaleza es en nuestra Carta Magna local, esto lo dicen en el Estado de México, nos permite pasar a la acción y proponer soluciones a la grave problemática de devastación de la naturaleza, contribuyendo a proteger a los ecosistemas de nuestra entidad federativa, garantizando que las relaciones económicas y sociales estén conscientes de su afectación e influencia en la naturaleza. Y bueno, así sigue. Obviamente es un documento sumamente extenso, pero qué padre que empiece a cambiar el enfoque y ojalá que se rompan paradigmas y ojalá entendamos esto que a lo que le acabamos de dar lectura. Waldo, ha sido de verdad un placer conversar contigo. Seguimos en contacto si tú nos lo permites. Claro que sí, con mucho gusto, Manuel.